qué gusto saludarte, qué gusto ser parte de tu tesis. Oye, qué maravilla, qué padre, me da muchísimo gusto estar contigo, con tu gente, feliz de verdad de compartir y de apoyarte y de contarte todo lo que quieras. Pues mil gracias a ti por tus palabras, por tu amabilidad extrema desde nuestro primer contacto. Eso es lo que te agradezco de todo el corazón, tu disponibilidad, tu decencia y todo lo bueno, lo que opino de ti. Tenía que decirlo, así que yo agradecido contigo. Nada que agradecer, Iván. Para eso estamos, para apoyarnos y más a jóvenes emprendedores como tú. Te felicito. No, muchas gracias. De lo contrario, yo te felicito a ti y fíjate qué padre fue para mí enterarme, porque yo sinceramente no sabía que se iba a hacer segunda parte de Corona de Lágrimas, así que para mí fue una grata sorpresa, porque yo sí que la vi 10 años antes y entonces como pasaron 10 años naturales y luego otra vez con José Alberto Castro, con casi las mismas personas que estaban en el primer elenco y todo eso. Y luego veo que habían algunos cambios, como por ejemplo de tu personaje, que te tengo muchas preguntas al respecto, por cierto. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, Charis, ¿cómo te llegó a ti ese personaje? ¿Te llamó José Alberto Castro directamente o fuiste a casting o cómo fue? Fíjate que es algo increíble, Iván. Yo, unos años antes, como 4 años antes de hacer esta novela, había dicho que me iba a retirar. De hecho, estuve alejada del medio por cuestiones personales, X, Y, Z. Yo dije, ya no voy a hacer novelas, me voy a dedicar a otra cosa. Cállate, nunca hay que decir nunca. Y como digo siempre, los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Me habla Gina Ramos, que es la que hace el casting y socia del Güero, para hacer casting. Yo sí castié. O sea, no fue así de que vente y el personaje de Diana es tuyo. No, fue un casting enorme. Puedo decirte que compartí escena, compartí casting con más de 25 actrices, maravillosas todas. Entonces fue un proceso larguísimo que yo decía, ya por favor, que me digan que sí o que sí no, pero que ya me digan. Entonces, entre que iban los callbacks, entre que quedábamos 15 y luego quedamos 10, luego 5 y así, hasta que quedamos 3. Entonces sí fue un proceso, pero te digo, los tiempos de Dios son perfectos. Un personaje que cuando lo empecé a leer, dije, tiene que ser para mí. Yo rezaba todos los días que sea para mí, si es para mí, Diosito. Dicho y hecho, me quedé con mucho esfuerzo. Ahora sí te puedo decir que, pues sí fue una competencia ruda, muy ruda, pero dije, era para mí. Este personaje de Diana tenía que ser para mí. Y regresé a Televisa por la puerta grande de la mano del Güero y con este personaje tan maravilloso. Claro, mira, qué increíble. Gracias por compartir esas cosas conmigo. Ahora entiendo muy bien porque fíjate, eso era la sensación que yo tenía. De verdad te lo tengo que decir así, en la cara, enfrente de todo el mundo, que ese personaje de Diana te quedaba de perlas, porque evidentemente que muchas actrices pueden interpretar a varios personajes, pero yo no puedo imaginar otra persona que no seas tú de interpretar ese personaje. Entonces, por eso me llamó la atención, porque fue tan bien actuado, se notó, como tú dices, que el tiempo de Dios es perfecto y si algo es para ti, que no hay manera de que no suceda. Entonces, eso era como muy visible en tu caso y también se notaba tu esfuerzo. Yo personalmente te puedo decir que lo noté a base de cómo has dado el sentido de la pertenencia al personaje de Diana y que eso fue tu punto de partida y fuiste como muy empática y te metías demasiado en el personaje y me encantaban tus reacciones a veces exageradas, pero muy apropiadas en el contexto. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo tú viviste el personaje de Diana? Fíjate, mi querido Iván, acabas de dar en el clavo perfecto. Hacía mucho que yo no hacía melodrama. Drama, o sea, estamos hablando de un Valentín Pimstein, productor como
las Marías de Thalía, que son melodramas y el... ¡ah! Regreso al melodrama después de estar en series, después de estar en otras televisoras, me costó como no tienes idea. Porque Diana es una mujer real, es una mujer que loca, que gritaba, que se ponía histérica, que a veces yo no me podía ni ver porque me caía gorda. Entonces yo decía, si me caigo mal yo, ¿cómo le caeré al público? Me odiaban. Entonces sí fue un trabajo demasiado agotador, pero demasiado satisfactorio para mí. O sea, una satisfacción tremenda porque me metí completamente a Diana. Me sirvió como catarsis también porque yo no había llorado cosas que tenía que haber llorado. Entonces me sirvió en ese momento para ¡vum! Convertir a Diana en mí. Cuando yo entraba al foro, yo era Diana, yo no era yo. Entonces se hace cuenta que le caía mal a todos mis compañeros, pero les decía, no soy yo, es Diana, espérense. Entonces imagínate también toda la historia de esta mujer que por los hombres, por dinero, por su problema de alcoholismo, las pastillas, en su familia nadie la quería, se sentía la bonita del pueblo, pero ya está grande, le tiene celos a la hija, entonces era un cúmulo de sentimientos y un personaje tan complejo. Imagínate entenderla. Entenderla fue muy difícil, pero fue maravilloso. A veces yo decía, Dios mío, pero es que esta mujer está loca, ¿cómo no le hace caso a su hija que está abusando de ella el padrastro y prefiere creerle al loco que a su propia hija? A mí en la calle me escupían. Eso, Diana, ¿por qué? Por Dios, te lo prometo. Y yo, espérense, soy Chari, soy una normal. Diana es el personaje. Me tiraban hate, pero eso a mí me sirvió mucho y de verdad lo agradecía porque quería decir que mi personaje en realidad le estaban odiando. sí, a ver, evidentemente yo también tengo que reconocer, bueno, porque había como cambio en el personaje que luego se arrepintió, entonces al final tú quedaste bien como con el público siendo personaje, me refiero. Fíjate que al principio no me había gustado el final. Como que yo me veía en la cárcel, yo veía a Diana sola, perdida, alcoholizada, pero no, estuvo bonito que la hayan reivindicado porque al final de cuentas estaba enferma. Por eso se fue a rehabilitar. No nada más del alcohol y las pastillas, se fue a rehabilitar de qué estaba pasando por su mente. Se supone que estuvo mucho tiempo en rehabilitación y regresa ella a pedirle perdón a sus hijos. Pero se va. En realidad Diana sí la ven que regresa, se va a Zacatecas, regresa, pero ella se queda al final sola, con el perdón de sus hijos, pero sola. Entonces, estuvo bien bonito, bien bonito. ¿Cómo lloré, Iván? No tienes idea. Me la pasé llorando toda la novela ahí, pero porque ella hacía corajes, porque era chantajista. Cuando se volvió alcohólica, verdaderamente sintió el abandono y esa soledad, pero era un ego tremendo, un ego de Diana demasiado alto. Sí, y fíjate, muchas gracias por decir todas esas cosas, porque también tocaste varios puntos claves y dijiste muchas cosas que yo pensaba y que yo iba a decir. Entonces, gracias por hacerme el favor y decirlo tú, porque veo que ahora vas a entender mis preguntas, porque veo que tú y yo tenemos la misma percepción sobre el personaje de Diana y justamente por eso tenía la necesidad de preguntarte esas cosas, porque como tú dijiste, el personaje de Diana es muy complejo y no es tan fácil de entenderlo y mucho menos de ejecutarlo para que sea como un personaje orgánico, para que sea un personaje real, un personaje creíble y un personaje que puede llamar la atención para que tener buena cabida y que está en la sintonía con la telenovela. Entonces, por eso yo pienso que el personaje de Diana es muy relevante
en la telenovela y eso se ha demostrado en varias escenas. Y fíjate, para mí, la escena que quería comentar contigo fue cuando, ¿te acuerdas cuando Diana dijo a Emiliano y a Rebeca cuando le estaban reclamando porque siempre estaba viviendo arrimada de los hombres que nunca se hizo cargo ella misma? Y entonces cuando Diana puso de llorar y de gritar de una forma muy histérica y les dijo, ¿y ustedes qué pretendían que yo podría hacer si yo no tengo estudios, si no tengo nada? Y entonces si yo así de repente me independizo, empezaría de cero y tengo que también mantener a ustedes. Eso sí que es una situación como muy real, porque claro, pensándolo, claro, a ver, ¿quién va a contratar a una persona que no tiene ni estudios ni experiencia y para pagarle suficientemente como para poder mantener dos hijos que van a la escuela? Eso sí que es real, que la situación es muy cuesta arriba, porque hasta ese momento ya es demasiado tarde, porque eso se tenía que haber tomado otras decisiones en la juventud. Entonces, por eso te digo que tú, digámoslo, sobre actuación, que según mi criterio es una actuación extraordinaria, fue muy adecuada para esa escena, porque tú básicamente has hecho una hipérbole a una triste realidad. Y entonces me gustaría a ver qué opinas tú sobre ello. Acabas de dar en el clavo y acabas de decir algo también bien importante, porque eres la primera persona que se da cuenta que los hijos también le faltaban el respeto a su madre. Quieras o no, a pesar de ser la peor mamá del mundo, soy su mamá. Entonces Diana a veces entraba, también por eso entraba en ese conflicto, porque se sentía juzgada por sus propios hijos. A ver, qué padre, viven en una casa en Ensenada hermosa, no les falta nada, tienen escuela, quieras o no, la mamá estaba ahí, su papá, que era Julián, pues sí, Diana se casa muy joven para salirse de su casa, sin estudios, sin nada, se embaraza. ¿Y qué tiene que hacer? A la hora de estar con Julián, que ve que no tienen dinero, que no hace nada, pues se va con el rico, con el que iba a ser gobernador, que es René Stickler. Entonces, cuando empiezan a pasar todas las malas situaciones, que llegan Renato y Rebeca a reclamarle, pues se pone loca, les dice, a ver, tienen 17 años, también pónganse a trabajar, ¿por qué no se quejan de todo lo que tienen? ¿Sabes? Y creo que hasta le doy una cachetada, no me acuerdo si a Renato o a Rebeca, pero casi estoy segura que me los cacheteo, si no es que a los dos, porque se puso muy loca. A Rebeca, seguro es A una cosa. Rebeca A que le dijo, Rebeca. tú nada más por estar con los hombres y no te fijas. Toma, le metió un cachetadón porque pues también lo siente y dice, oye, espérate, pero no te falta nada. No la justifico, pero hay escenas donde sí también me da mucho coraje, ya como Charis, decir, pero ¿por qué los hijos le faltan tanto el respeto si puedo ser la peor mamá? Pero una mamá es la mamá. Claro, en ciertas cosas. En lo que le hacía, en lo que le hacía René, ay, se me fue el nombre del personaje de René. Lázaro. Lázaro. Bien, Ivancito. Estás Gracias. en todo. En lo que le hacía Lázaro a Rebeca, ahí sí te puedo decir que qué cegada estaba Diana. Lo sabía perfecto, lo sabía, pero con tal del dinero, sabía lo del asesinato. Debería de estar en la cárcel Diana, la verdad, junto con Lázaro. A ver, gracias por decirlo. Esto es una perspectiva muy interesante, pero sabes lo que acabas de mencionar, que a pesar de todo, que Diana era la madre de Rebeca y de Emiliano, pero de cualquier forma yo puedo entender que a Rebeca más le dolían las evasivas que Diana tenía cuando le trataba de explicar sobre el abuso, digamos, lo que tenía su padrastro hacia ella. Ahora bien, otra vez
se presentó de una forma muy real, nunca en concreto algo ha pasado como una violación, sino como unos intentos, lo que no es agradable, pero otra vez no se ha ido a ese extremo. Entonces a lo mejor Diana se pudo agarrar de allí y decir, como tú siempre estás exagerando, como no ha pasado nada concreto, pues podemos tragarlo y seguir adelante. Y Rebeca no estaba de acuerdo con esa decisión, ella no quiso dejarlo caer, sino quiso enfrentarlo. Y entonces le dolía la falta de apoyo de su madre en esa decisión que para ella era vital. Exactamente. No sé si recuerdas una escena que estuvo muy fuerte, que de hecho la cortaron, que estamos nada más Rebeca y yo, y la sangoloteo y le digo, mira, claro que lo que me estás diciendo es mentira, mira cómo te vistes, y le empiezo yo a arrancar la ropa, como que la voy a desvestir. Cortaron eso porque sí estaba demasiado fuerte, hubiera estado muy padre, pero la truquearon muy bien. Yo le empiezo a abrir la ropa y le digo, mira cómo te vistes y esto, porque tú eres la causante, tú eres la que te le había... Imagínate una mamá diciéndole eso a su... ¿Qué ha pasado también, eh? O sea, ha pasado, en la vida real ha pasado, y lo sabemos, hay casos horrendos. Aquí el caso es de que Diana, si te fijas, era un personaje tan real. ¿Cuántas mamás no se han cegado? Han corrido a la hija de su casa porque creen que son ellas las que le están tirando el rollo al marido, o hasta que pasa lo que tiene que pasar, entonces ya le creen. Es un personaje demasiado real, demasiado tristemente, demasiado real. Y es muy triste que existan mujeres así. Yo creo que por eso siempre en todas mis entrevistas dije, mamás, yo soy mamá. Mi hija tiene ahorita ya 33 años, ya soy abuela de dos, pero siempre estar pendientes y creerles a nuestros hijos, creerles, porque no le podemos estar creyendo al otro, llevarlas al doctor, checarlas, escuchar. Entonces te digo, sí fue Diana, híjole, una mujer muy complicada. Y mira que Renato era su vida entera. ¿Te diste cuenta que amaba a Renato? O sea, Renato era, todavía la comprendía más Renato Sí, que Rebeca. Renato. Sí, perdona, yo dije Emiliano, no sé por qué Renato. Sí, sí, perdona. Emiliano y yo, está bien, no voy a decir que no. Claro, sí. Y entonces, fíjate, eso fue el punto de la entrevista y veo que tú ya de antemano dijiste, bueno, implícitamente que estás de acuerdo conmigo y eso es que el personaje de Diana es tristemente como muy real y yo de verdad, analizándolo bien, no he visto nada exagerado o subido del tono que en la realidad sería diferente, porque si contextualizamos lo que es lo más importante, las personas, bueno, en concreto las mujeres que están muy dependientes de sus maridos, que siempre tienen esa necesidad de establecer las relaciones de dependencia, entonces no tienen el poder porque siempre dependen de alguien y entonces bajo esas circunstancias tampoco tienen como mucha margen de manipulación y están como de la cierta forma limitadas en todos los sentidos porque siempre necesitan tener la aprobación de su marido o de los que les mantiene. Y claro, pero eso tarde o temprano pasa la factura, como en el caso de Diana, que le destrozó la relación con sus hijos. Y entonces me gustaría preguntarte, bueno, si tienes algún comentario a lo que dije y si tú piensas que en el personaje de Diana, bajo tu criterio, había algo que estaba como un poco más ficticio, que en realidad no sería de tal forma. Híjole, Iván, no, no. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque este personaje tan real existe. Lázaro la golpeaba. Vamos a quitar los asesinatos y que si él... No, vamos a hablar del personaje de Diana. La golpeaba, intentó ahorcarla. Alcohólica,
drogadicta con pastillas, no le creía a la hija, inculta porque no fue a la escuela, histérica por todo lo que ella tomaba, por todo lo que hacía, igual y se botaba, se le botaba, se botaba. Entonces, ficticio, algo irreal, te puedo decir que no. Te puedo decir que existen mujeres así, te puedo decir que hasta han terminado en un psiquiátrico, que se pueden volver, yo no sé por qué Diana no se volvió loca, o te digo, por qué no terminó de verdad en la cárcel. Gracias a Dios terminó en el centro de rehabilitación, pero es un personaje de verdad, Iván, demasiado real. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde tú lo verías como que no, dónde lo podrías ver como esto no me cuadra, por No, ejemplo? mira, primero muchas gracias por preguntarme Y eso. me encantaría saber tu opinión, me daría mucho, así me encantaría. Tantas Y lo gracias. acepto, ¿eh? Lo acepto al 100%. Sí, pero